Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en Visión Deportiva hoy, 28 de julio del 2021. Sos mi gallo, vos, Homer. Qué encuadrado el que tenés esta noche. Programa 3738. Poco a poco nos estamos acercando a la cifra de 3800. Vamos con la cuenta Twitter. Estamos completamente en vivo para las personas que se vienen añadiendo a la transmisión del Facebook Live de 45 TV. Hay una serie de informaciones recientes que hemos posteado en nuestra cuenta Twitter. Vamos a ver si logramos conectarnos vía teléfono con el representante legal del profesor Héctor Vargas. El abogado Josué Vallejo es el representante legal del profesor Héctor Vargas. Aquí lo tenemos. Gracias, abogado Josué Vallejo, por atender la comunicación. Buenas noches, ¿qué tal está? Sí, buenas noches, Manuel. Pues, gracias por la oportunidad, pendiente de su programa ahí para actualizar un poco lo del caso del profesor Vargas. Sí, precisamente por eso lo llamo, abogado, aparte de tener referencias suyas, muy profesional y una persona apegada a la ley, apegada a la justicia. ¿Cómo marcha este proceso legal del profesor Héctor Vargas? Cuéntenos. Pues, Manfredo, bueno, en primera instancia hemos evacuado las audiencias, la verdad, sin cumplir con el procedimiento legal. Han surgido varias circunstancias que no se han dado. En primera instancia, el Club Maratón pues no pudo acreditar en ningún momento que ellos han notificado algún tipo de rescisión con el profesor Vargas. Han incumplido totalmente el procedimiento y han querido violentar todos los procesos legales que están establecidos, tanto en la ley, como es el reglamento sobre el Estatuto de la Transferencia de Jugadores de FIFA, el reglamento mismo del Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol y todas las disposiciones o normas legales del país, incluyendo las normas laborales que en los estatutos de la Federación menciona en su estatuto que en caso de no estar previsto en las leyes del fútbol, se abocará a las leyes nacionales, pero incluso ellos ni siquiera han cumplido eso, ya que no tienen reglamento interno debidamente registrado, no cumplen con las disposiciones establecidas en el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores ni de la FIFA, no cumplen. Entonces, bueno, el proceso por ahora estamos esperando que se realicen unas inspecciones por parte del Tribunal de Arbitraje de Fútbol con costas a las partes, ya puede ser al profesor Vargas o a nosotros, que hemos solicitado que se realicen ciertas inspecciones y verificación de las audiencias que se han evacuado ya, de las mismas que están debidamente grabadas y que debe constar lo que ha manifestado tanto el apoderado legal del Club Maratón, que es el señor Inocente Vera, el abogado Roque Pascua, mi persona como apoderado legal y todo lo que se ha manejado durante las audiencias. Y eso debe constar y ha quedado constancia lo mismo de que nosotros hemos acreditado que al profesor Vargas en ningún momento le han rescindido su contrato de manera como se debe hacer, como lo establece la ley, por lo tanto han implementado todo el procedimiento y las normas legales establecidas. La ley y el Estatuto de Jugadores establece en el artículo 3 sobre el 13, la acápite 8, anexo 8 del Estatuto del Jugador, que la manera de rescindir los contratos es por llegar a su término el contrato y por mutuo acuerdo. ¿Qué quiere decir mutuo acuerdo? Que nos pongamos de acuerdo, sí, ambas partes, y podemos terminar el contrato. De lo contrario, no existe otra manera de rescindir los contratos, además de que no existe la rescisión unilateral de los contratos. Eso no existe. Todas las normas, todas las cláusulas de los contratos son válidas siempre y cuando no vayan en contra del Estatuto del Jugador. Hay que tenerlo bien claro eso. Abogado, perdone mi ignorancia. ¿El profesor Martín El Tato García puede ser registrado como técnico del Maratón ante la Liga Nacional? El artículo 59 del Estatuto del Reglamento del TAF establece, hay que tener el conocimiento, porque lo han manejado de una manera diferente. Dice el artículo 59 que si un técnico, en este caso el profesor Vargas no ha presentado una solicitud de rescisión de contrato, le da la facultad en el párrafo segundo de poder inscribirse a un técnico y que se puede seguir con la sustanciación del juicio, pero es a requerimiento del técnico, no a requerimiento del club. Claramente lo establece el artículo 59. Si un técnico comienza con un técnico, yo lo invitaría a que leyeran el artículo 59 del reglamento del TAF.
Entonces, aquí malinterpretan la ley o le dan otra interpretación a la conveniencia de X o Y equipo o de X o Y personas. Así, ya está claramente establecido, pues, ¿verdad? Y las modificaciones que ha surgido del estatuto del jugador son a beneficio de los mismos entrenadores y a beneficio de los jugadores. En ningún momento se lleva de encuentro los clubes, sino que se vuelve un poco más justo. ¿Quién determina qué puede ser una conducta abusiva? ¿El que me estén debiendo más de 2 meses de salario consecutivo podrá ser una conducta abusiva? En todos los países del mundo existen directivos de equipos que quieren levantar la copa sin haber aportado ni un 5. El profesor Vargas en ningún momento ha mencionado nombres de equipos, ni de patrocinadores, ni de gente que esté relacionado con equipos. Es un comentario normal. Se les olvida que el profesor Vargas es un señor que jugó en Estudiantes, fue dirigido por Bilardo y tiene un gran currículum. En Honduras de repente no lo conocen, pero tiene un gran currículum y como técnico también tiene un gran currículum. Que él tenga su personalidad y sea de esta manera, pues hasta la Biblia dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero en todo caso no tiene ningún argumento para justificar alguna causa. No tiene, pues no existe en el reglamento, no existe en su contrato, no existe en la normativa. Entonces, creo que está más que claro lo que establece el anexo 8 del estatuto y reglamento de los jugadores. Sí. Está clarito las condiciones de las que se puede rescindir un contrato hacia un técnico y la manera de rescindirlo claramente está, es por mutuo acuerdo y por llegar a la finalización del contrato. Esas son las únicas 2 maneras que establece la ley de rescindir los contratos de los técnicos. Sáqueme de una duda, abogado Josué Vallejo, usted que está representando al profe Héctor Vargas. ¿Por qué demandaron al profe Héctor Vargas por supuesta violación al código de ética? ¿Por qué lo hicieron? Es que ellos lo que hicieron, Manfred, ellos presentaron una demanda ante el TAF de rescisión de contrato, cuando ellos en todo momento debieron hablar directamente con el profesor. Ellos en ningún momento han notificado al profesor de una rescisión, no tienen ningún reglamento interno, no han notificado ninguna sanción por haber dado alguna declaración, no han hecho nada, el procedimiento ellos no lo han hecho, no han sabido qué hacer, no tienen cómo justificar la rescisión de un contrato. Ellos presentaron ante el TAF. Entonces, si nos vamos al reglamento normal, para que la gente entienda, si usted tiene un trabajador y lo va a despedir, usted primero notificarlo del despido a él. Usted no va a ir a notificar al juzgado de trabajo que lo va a despedir. Usted lo notifica a él. Y tiene que ver, de acuerdo a las faltas que haya cometido, si tiene un reglamento interno y sancionarlo. Estamos hablando de las leyes naturales, las leyes normales, la del fuero civil, digámoslo así. En el fuero deportivo es totalmente diferente. Ya tiene establecidas las causales para hacer una rescisión de contrato. Y en todo caso, el contrato del profesor Vargas fue en septiembre del 2020 y las modificaciones al estatuto del jugador se realizaron en enero del 2021. Otro principio que no existe es la retroactividad de la ley. Esa retroactividad de la ley solo existe en materia penal cuando beneficia al reo. Entonces estaríamos hablando de un principio de irretroactividad de la ley. Ok. Son cosas de mero derecho, pero como estamos hablando de derecho deportivo, le explico porque la gente conoce poco de derecho deportivo. Si no conocen de derecho en general, menos de derecho deportivo. Entonces yo sí he sido una persona que he estudiado y estoy capacitado, además recibo mis boletines de la FIFA directamente a mi correo de todas las modificaciones que han surgido. Entonces nosotros estamos al tanto y no desconocemos. Por tanto, el caso del profesor Vargas es sustentable y es correcto el derecho que él tiene de que se le pague su contrato y los daños y perjuicios que acarrea el hecho de recibir un contrato de esta manera. O sea que Maratón lleva todas las de perder, abogado. Legalmente, claro que sí. Ajá, y otra instancia, ¿por qué Maratón lo acusa ante el TAF si el profesor Héctor Vargas es extranjero? Sáqueme de esa duda. No, manejémoslo no con términos, eso de acusación, no. Ellos interponen una demanda, digamos, ante el Tribunal Deportivo, que no lo deben hacer. ¿Por qué? Porque ellos, previo a interponer esa demanda ante el Tribunal Deportivo, debieron agotar la instancia administrativa directamente con el profesor Vargas y no lo hicieron. Ellos quieren notificar una rescisión el 10 de julio, cuando nos hemos reunido con ellos el 28 de junio, para tratar de hacer un arreglo directo. Ellos dicen, le llaman diligencias previas a una rescisión de un contrato. Y el mismo abogado ellos manifiesta que no es un asunto de derecho, solo es una diligencia previa. Entonces, ¿cómo es que nos reunimos el 28, levantamos un acta en la sede del Club Maratón con testigos, del cual se levanta un acta notarial, y luego quieren notificar una rescisión el 10 de junio, con fecha 20 de junio?
La quieren notificar el 10 de julio con fecha 20 de junio. No concuerda, pues, no tiene sentido. Y han presentado una demanda en el TAP el 23 de junio. Entonces, hagamos un análisis de la fecha ahí. Presentan una demanda el 23 de junio. Hay una reunión el 28 de junio. Y quieren notificar la rescisión el 10 de julio con un documento de fecha 20 de junio. Nadie lo va a firmar, no lo va a hacer porque no han hecho el procedimiento correcto. Tenían que llamarlo a él y hacerlo él y vamos a hacer esto y hacer como dice el estatuto del jugador. O nos ponemos de acuerdo o terminamos el contrato. Pero no hay otra manera de terminar los contratos. El profesor Vargas es argentino también, tiene pasaporte internacional. Aquí se maneja que no pueden acudir al tribunal en otra instancia. Nos apegamos a lo que dice el tribunal, entonces tiene que cumplir lo que dice la ley. Que no le quita el derecho a él de poder acudir a otra instancia cuando él quiera. Él es un ciudadano, él es un residente legal de Honduras y por ende tiene todos los derechos de los demás ciudadanos. Si no, entonces estaríamos hablando que el fútbol ahora está provisto o está legalizada una ley mordaza en la cual los entrenadores no pueden hablar. ¿Quién es el vocero oficial del Club Maratón? ¿Dónde está el vocero oficial? Yo he visto que tienen una página oficial en la cual publicaron el 15 de mayo que el profesor Héctor Vargas ha estado ratificado como técnico. Abogado, finalmente, según usted, apegado a la ley, mientras no le paguen el contrato a Héctor Vargas, al profe Héctor Vargas, ¿no puede registrar Maratón al Tato García? No, mire, Manfredo, le voy a decir una cosa, no aclaremos la cosa, no confundamos. Hay que ver qué es lo que dice el artículo, quién es el que promueve el artículo 59, perdón, qué es lo que textualmente dice, para ver si es así y los abarca a ellos el hecho de poder inscribir al técnico. Si ellos lo pueden inscribir, entonces habría que ver cómo queda la situación del profesor Vargas. Ok, está despedido. Ok, le inscribieron, el Maratón ya tiene técnico. Entonces, el profesor Vargas, por ende, ya no es el técnico de Maratón. Correcto. Pero ¿cómo está la situación contractual del profesor Vargas? ¿Cómo queda el contrato? ¿Dónde está el documento firmado de mutuo acuerdo? ¿Y dónde está la finalización del contrato? Esas son las únicas dos maneras que tiene para terminar los contratos la FIFA. Si no existiera entonces el artículo, el acápite 3 del anexo 8 del estatuto del jugador. Lo hubieran modificado entonces por presentar una conducta disque abusiva. ¿Abusiva de parte de quién? ¿En qué momento ha sido abusivo? ¿Abusivo quién me mide a mí o quién cataloga que X o Y declaración puede ser abusiva? Si es sustanciosa de injurias, entonces que lo provean ante los juzgados de lo penal para ver a quién es injuriando el profesor y quién puntualmente él le causó alguna injuria o alguna calumnia. No hay que mezclar. El derecho deportivo es bien claro también en ese asunto. ¿Quién me determina a mí que puede ser una conducta abusiva? ¿El qué es una conducta abusiva? El que en todo caso de manera de sancionar hay una comisión de disciplina que pudiese sancionar eso, no un tribunal deportivo al que me aboco queriendo rescindir. ¿Por qué el tribunal tendría que rescindir un contrato? ¿Por qué? ¿A consecuencia de qué? ¿O a causa de qué podría el tribunal determinar la rescisión del contrato? Si ya la ley establece, la manera de terminar los contratos es por mutuo acuerdo y por llegar a la finalización del término del mismo contrato. Y todas las cláusulas de los contratos son válidas siempre y cuando no vayan en contra del estatuto del jugador. Abogado, gracias. Públicamente le agradezco por atendernos. Sé que es una persona solicitado por muchos medios de comunicación y nosotros somos bendecidos y afortunados que nos ha atendido para hablar de este tema, que es bastante complejo y no queremos enredarnos y tampoco queremos enredar a la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, Manfredo. Un placer saludarlo.